Mi hermano fue echado de casa y celebramos su exilio. 10 años después, lo vi en TV y comprendí, él es libre, yo soy el prisionero. Vivo en un apartamento que se asemeja más a un quirófano estéril que a un hogar. Aquí, en el piso 25, todo es blanco, gris o negro. Las superficies están tan pulidas que veo mi propio reflejo distorsionado en la encimera de mármol mientras bebo mi café matutino. Siempre negro, siempre sin azúcar. Esa amargura es lo único que me permite sentirme vivo a las 6 de la mañana. He pagado una fortuna por este silencio. Las ventanas de triple acristalamiento cortan el ruido de la ciudad como un bisturí, dejándome en un vacío presurizado. Pero últimamente he empezado a notar que el silencio tiene matices. Existe el silencio de la paz, cuando el mundo duerme. Y luego está este silencio, el que zumba en los oídos como una cuerda de violín a punto de romperse. Es el sonido de las habitaciones vacías donde nadie espera. Tengo un ritual. Cada noche, al volver del bufete, soy abogado corporativo, especialista en fusiones y adquisiciones, un tiburón con traje de 3 piezas, me quito el reloj, lo guardo en la caja fuerte, me sirvo 2 dedos de whisky y me siento en el sillón frente al ventanal. No enciendo la luz. Solo observo cómo la ciudad allá abajo se convierte en una red de arterias luminosas, frías y distantes. A veces ni siquiera bebo el whisky, dejo que el hielo se derrita, aguando el licor ambarino hasta que el vaso se empaña en mi mano. El frío del cristal es un ancla. Me recuerda que estoy aquí, que existo, que ocupo un lugar en el espacio. Tengo 28 años, una carrera impecable, una cuenta bancaria envidiable y un vacío interior del tamaño del océano Pacífico. La gente dice que soy reservado, sólido, una roca. No saben que las rocas no sienten dolor simplemente porque están muertas. Llevo 10 años viviendo por inercia, siendo el hijo perfecto, el hombre perfecto. Pero hoy, esa inercia se ha detenido en seco. Hoy he encendido la televisión y el pasado me ha golpeado en la cara. Para entender por qué estoy aquí sentado, temblando en la oscuridad, tenéis que saber sobre Lucas. Lucas era mi hermano mayor. Nos llevábamos apenas un año, pero la diferencia entre nosotros no era de tiempo, sino de esencia. Yo era el tranquilo, el obediente, el conveniente. Yo era el que ordenaba sus juguetes por colores y se comía el brócoli sin rechistar. Lucas era fuego. Era ruidoso, torpe, apasionado. Pintaba en las paredes, traía perros callejeros a casa y hacía preguntas que nuestros padres no querían responder. Nuestros padres no eran monstruos en el sentido tradicional. No nos pegaban, no nos dejaban sin comer. Eran gente respetable. Mi padre, un neurocirujano de renombre, mi madre, la directora de una fundación benéfica. Nuestra casa parecía un museo, hermosa, fría y llena de reglas invisibles que no se podían romper. La regla principal era la apariencia. Teníamos que encajar en la foto de la familia perfecta. Alex, endereza la espalda, decía mi madre sin siquiera mirarme, ajustando un florero que ya estaba perfecto. Lucas, deja ese ruido infernal, decía mi padre sin levantar la vista de su periódico financiero. Pero Lucas no podía dejar el ruido. El ruido era su forma de decir, estoy aquí, existo. Recuerdo perfectamente cómo todo empezó a fracturarse. No fue un evento repentino, sino una asfixia lenta. Cuando Lucas cumplió 14 años, dejó de fingir. No fueron drogas ni crímenes, nada tan cliché. Simplemente dejó de intentar ser lo que ellos querían. Se dejó el pelo largo. Empezó a escuchar música estridente y cambió las clases de tenis por el taller de carpintería de la escuela. Para mi padre, eso fue un insulto personal. ¿Virutas, Lucas? ¿Quieres ser carpintero? ¿Después de todo lo que hemos invertido en tu educación? Yo veía cómo Lucas se encogía bajo sus miradas de desaprobación, cómo sus hombros se tensaban. Pero también veía otra cosa. Veía cómo se iluminaban sus ojos cuando me enseñaba una figura de pájaro tallada en un trozo de madera recuperada. Mira, Alex. Está viva. La vida ya estaba dentro de la madera, yo solo la he liberado. Yo asentía,
pero en el fondo sentía miedo. Ya entonces comprendía que estar vivo en nuestra casa era peligroso. Era mucho más seguro ser como yo, liso, pulido, predecible. Me convertí en el niño de oro. Lucas se convirtió en el problema. La grieta entre nosotros creció, y yo me quedé en mi orilla segura, viéndolo ser arrastrado por la corriente, demasiado cobarde para lanzarle una cuerda. El final llegó el día de su 18º cumpleaños. Recuerdo la atmósfera en la casa esa mañana, no era festiva. Se sentía como la sala de espera antes de una cirugía de alto riesgo o una ejecución. Mi madre daba órdenes al servicio con una voz tensa y metálica. Mi padre se había encerrado en su despacho. Lucas bajó a desayunar pálido, con ojeras oscuras bajo los ojos. Él lo sabía. Todos lo sabíamos, aunque nadie lo había dicho en voz alta. La noche anterior hubo gritos tras las puertas insonorizadas del despacho de mi padre. Frases sueltas que se filtraron por las rendijas: vergüenza para esta familia, no pienso mantener a un parásito. Elige tu camino, pero no bajo este techo. A las 6 de la tarde en punto, Lucas bajó al vestíbulo. A sus pies tenía una sola bolsa de deporte desgastada. Eso era todo lo que se llevaba de 18 años de vida. Mi padre salió del despacho, sosteniendo un sobre blanco y abultado. No había ira en su rostro, solo una frialdad clínica. Aquí tienes suficiente para alquilar una habitación y comer durante el primer mes, dijo con un tono monocorde. Eres un adulto, Lucas. Querías vivir bajo tus propias reglas. Ahora tienes la oportunidad. Deja las llaves de casa en la consola. Yo estaba de pie en lo alto de la escalera, aferrando la barandilla de roble hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Quería gritar. Quería bajar corriendo, agarrar a mi hermano del brazo, decirle a mi padre que se fuera al infierno, que esto era una locura. Pero no me moví. Ni un milímetro. Lucas levantó la vista y me miró. En sus ojos no había odio. ¿Había lástima? Sonrió con una tristeza infinita, dejó las llaves sobre la madera pulida y se colgó la bolsa al hombro. Adiós, Alex, susurró. La puerta principal se cerró con un clic pesado y definitivo, un sonido de calidad, de cierre hermético. Y entonces sucedió lo peor. Lo que realmente me rompió, aunque tardé 10 años en darme cuenta. Bueno, dijo mi madre, alisándose el vestido frente al espejo del recibidor, como si solo hubiéramos sacado la basura. El aire se siente más limpio, ¿verdad? Alex, cariño, sube a cambiarte. Tenemos reserva en Legrand dentro de una hora. Debemos celebrar. Sentí un nudo en la garganta. ¿Celebrar?, pregunté con un hilo de voz. Tu aceptación en la Facultad de Derecho, por supuesto, respondió mi padre, revisando sus gemelos de oro. Y el comienzo de una nueva etapa para nuestra familia. Una etapa sin complicaciones innecesarias. Fuimos al restaurante. Comimos bistec que costaba lo que Lucas probablemente tenía para vivir un mes. Bebimos vino añejo. Mis padres sonreían. Hablaban de mis perspectivas, de las vacaciones en el lago como, de la nueva gala benéfica. La silla a mi lado estaba vacía, pero ellos actuaban como si nunca hubiera estado ocupada. Como si Lucas hubiera sido borrado de la existencia con un corrector. Esa noche comí, sonreí y asentí. Fui el hijo perfecto. Pero dentro de mí, en algún lugar cerca del plexo solar, se formó un bloque de hielo sucio y duro. Traicioné a mi hermano no porque le echara de casa, sino porque me quedé. Me quedé y me terminé la cena, volvamos al hoy. Han pasado 10 años desde esa cena. El insomnio es mi compañero más fiel, mi cuerpo ha olvidado cómo descansar más de 4 horas seguidas. Esta noche ha sido especialmente brutal. Estaba haciendo zapping en el enorme televisor de plasma, buscando simplemente ruido visual para ahogar mis pensamientos. Noticias financieras, deportes, una comedia estúpida con risas enlatadas, nada funcionaba. Me detuve en un canal de viajes y naturaleza, atrapado por la imagen de un paisaje helado.
Era un documental sobre personas que eligen vivir al margen de la civilización, algo titulado La arquitectura del silencio. Las tomas eran hipnóticas, montañas escarpadas, nieve virgen. Fiordos noruegos bajo una luz gris y metálica. La cámara mostraba el proceso de construcción de una casa. No era una casa cualquiera, ni una de esas mansiones pretenciosas que mis clientes compran para no habitar. Era una obra de arte hecha de troncos masivos y piedra bruta, perfectamente integrada en el paisaje, como si hubiera brotado de la tierra misma. No construimos para conquistar la naturaleza, dijo la voz en off. Era una voz profunda, tranquila, con una ligera rasgadura. Construimos para ser parte de ella. La madera tiene memoria. La piedra tiene paciencia. Si aprendes a escucharlas, aprendes a escucharte a ti mismo. Esa voz. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi columna vertebral. Me quedé paralizado, con el mando a distancia suspendido en el aire. Conocía ese timbre, esa cadencia, aunque sonaba más grave, más asentada. La cámara hizo un primer plano de las manos del maestro carpintero. Eran manos rudas, llenas de callos, trabajando la madera con un cepillo manual. Y entonces lo vi. En el dedo pulgar de la mano izquierda, una cicatriz blanca en forma de media luna. El aire se me quedó atascado en los pulmones. Recordaba esa cicatriz. Yo estaba allí cuando ocurrió. Lucas tenía 10 años y trataba de abrir una lata de pintura seca con el abrecartas de mi padre. El metal resbaló. Yo fui quien sostuvo la toalla empapada en sangre mientras ambos jurábamos no decírselo a nuestros padres para evitar el castigo. Es imposible, susurré en la soledad de mi apartamento de lujo. Mi corazón empezó a golpear contra mis costillas, un tambor frenético y doloroso. La cámara subió lentamente. El rostro del hombre estaba parcialmente oculto por una capucha y una barba espesa. Estaba de pie frente a un fiordo, entrecerrando los ojos contra el sol pálido del norte. El viento le azotaba el pelo, largo y recogido en un moño descuidado, salpicado de canas prematuras. Entonces se giró hacia el operador de cámara. Los ojos. Reconocería esos ojos en cualquier lugar, incluso después de una década, incluso en el infierno. Verde grisáceo con motas de ámbar. La mirada de alguien que ha visto la tormenta de frente y no ha parpadeado. Un rótulo discreto apareció en la parte inferior de la pantalla: Lucas Evans, arquitecto ecológico, Noruega. Puse pausa. La imagen se congeló. Mi hermano me miraba desde la pantalla, a miles de kilómetros y 10 años de distancia. No había muerto bajo un puente, como profetizó mi padre con su arrogancia habitual. No era un adicto. No había vuelto arrastrándose para pedir perdón. Había construido una vida. Una vida real, tangible. Me levanté del sillón como un sonámbulo y me acerqué al ventanal. Mi reflejo en el cristal se superpuso a las luces de la ciudad. Vi mi traje de diseño italiano, mi rostro perfectamente afeitado, mis ojos muertos y cansados. ¿Quién de los dos había sido realmente desterrado? Durante 10 años viví en la prisión de las expectativas de mis padres. Me convertí en socio del bufete, compré este apartamento que parece una morgue de lujo, conducía un coche que cuesta más que la casa de una familia promedio. Pero no tenía nada. Ni una sola cosa creada por mis propias manos. Ni un solo pensamiento que fuera enteramente mío. Recordé aquella cena. El sabor metálico del bistec. La risa ligera y despreocupada de mi madre. El aire se siente más limpio. De repente, sentí una náusea violenta, física, un espasmo que me dobló por la mitad. Corrí al baño, caí de rodillas frente al inodoro y vomité ese whisky caro que tanto me gustaba ostentar. Me quedé allí, tirado en el suelo de baldosas frías, con la frente apoyada en la porcelana, temblando incontrolablemente. Y por primera vez en 10 años, lloré. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una comprensión devastadora. Yo estaba muerto. Todos estos años, yo había sido simplemente un fantasma bien pagado. Un actor secundario en la vida de mis padres. Lucas.
Lucas estaba vivo. Él se fue con una bolsa de deporte y encontró el mundo entero. Yo me quedé con el mundo a mis pies y me perdí a mí mismo. La decisión no fue gradual. Fue una implosión que duró toda la noche. Se gestó mientras veía el rostro de Lucas una y otra vez en la pantalla congelada. El apartamento se convirtió instantáneamente en el ataúd pulido que siempre fue. Me di cuenta de que si no salía de allí en ese instante, nunca lo haría. A la mañana siguiente, llamé a la oficina, mucho antes de que sonara mi alarma, mucho antes de que mi asistente se sirviera su primer café. Me tomaré un tiempo libre, dije con una voz sorprendentemente firme. ¿Unas vacaciones? Alex, ¿pero qué pasa con el acuerdo con Merrick Group? Tienes una presentación clave. Me da igual, respondí. Tomaré una licencia no remunerada. Indefinida. Si eso es un problema, considérenlo mi renuncia. Colgué. Fue extrañamente fácil. El miedo que siempre había dominado mis elecciones profesionales simplemente desapareció, reemplazado por la urgencia de huir. Hacer la maleta me tomó apenas media hora. No empaqué mis trajes italianos ni mis zapatos pulidos. Saqué una mochila vieja de camping que había estado olvidada en el armario desde la universidad, y me fui a la tienda de deportes más cercana a comprar ropa de montaña, botas gruesas, ropa térmica y un par de jerseys de lana áspera. Cada artículo que elegía era un rechazo a mi vida anterior. No necesitaba las cosas caras me necesitaban a mí para justificarse. No necesité buscar las llaves de mi coche de lujo. Simplemente reservé el primer vuelo que encontré a Oslo. Fueron 13 horas de vuelo con 2 escalas, seguidas de un viaje en coche de alquiler de 5 horas por carreteras que serpenteaban entre acantilados y el mar. El paisaje cambió drásticamente. Las vallas publicitarias desaparecieron. Las torres de cristal se rindieron ante la piedra y el hielo. El aire frío me quemaba la garganta, pero era una quemadura limpia. Olía a salitre, a pino y a nieve. Un olor honesto, sin el perfume falso del ambientador de oficina o el caro aftershave que usaba. Mi cuerpo protestaba por la falta de sueño y la incomodidad, pero mi mente, que había estado nublada durante una década, estaba perfectamente lúcida. Estaba siguiendo las coordenadas que había conseguido en un foro de arquitectos que admiraban a Lucas y su trabajo. De la arquitectura del silencio. Llegué al asentamiento al anochecer. Era una pequeña cala, aislada. La casa de Lucas estaba en un promontorio rocoso, ligeramente separada de las otras. Era tan impresionante en persona como en la televisión, cálida, fuerte, con grandes ventanales orientados hacia el océano implacable. Apagué el motor del todoterreno y me quedé en silencio. La quietud aquí no era la opresión de mi apartamento, era un manto, un abrazo. Solo se escuchaba el bramido del oleaje al romper contra las rocas y el chillido ocasional de una gaviota. Salí del coche, sintiendo el crujir de la gravilla bajo mis botas, un sonido que me pareció ensordecedor en esa paz. Mi cuerpo dolía por el viaje, pero mi alma, por fin, se estaba aliviando. Me acerqué a la casa. En el porche, dándome la espalda, estaba él. Lucas. Estaba cortando leña. Golpes medidos, rítmicos y poderosos. El hacha se levantaba y caía, partiendo los troncos con una facilidad brutal. Me detuve a unos 10 metros. No sabía qué decir. Hola. Te vi en la tele. Siento ser un cobarde. El crujido de la gravilla bajo mis pies me delató. Se detuvo con el hacha en el aire. Lentamente, la bajó, clavándola en el tocón de corte. Se dio la vuelta. 10 años. Había arrugas alrededor de sus ojos, cicatrices en las manos. La barba era densa, con hilos plateados. Estaba más ancho, más curtido. Pero era él. Me miró fijamente, evaluando. No había una alegría instantánea en su rostro, sino un escrutinio. Luego, sus ojos se abrieron ligeramente. Alex, su voz, aunque baja, fue transportada por el viento. Hola, Lucas, dije, sintiendo el nudo en la garganta. Él clavó el hacha.
Se limpió las manos en sus pantalones de trabajo y dio un paso hacia mí, luego se detuvo. Esa pared invisible de años y resentimiento, construida por el silencio y el miedo, seguía entre nosotros. ¿Te ves, Caro?, dijo, con un rastro de su antigua sonrisa. Y tú pareces un vikingo, le devolví el cumplido. ¿Qué haces aquí? ¿Les ha pasado algo a nuestros padres? Yo tomé una respiración profunda. El aire era frío y punzante. No. Están bien. Son inmortales e impecables. Yo vine porque te vi en el documental. Y comprendí que ya no podía seguir sentado en ese sillón. Lucas permaneció inmóvil, observando el mar que se rompía. Luego, con una calma que me desarmó por completo, dijo, pasa. Está demasiado frío para hablar aquí fuera. Tengo café. Y no es la porquería que beben en vuestras oficinas dentro, la casa de Lucas olía a cedro, a humo de leña y a especias, un aroma cálido y terroso, el opuesto exacto a la esterilidad perfumada de mi apartamento. Nos sentamos en una mesa de madera maciza y tosca. Lucas sirvió el café en tazas de arcilla gruesa. La primera conversación fue difícil, marcada por 10 años de silencio y mi culpa palpable. Pensé que me odiarías, le dije, mirando la negrura del café. En tu lugar, yo lo haría. Por quedarme, por seguir jugando su juego. Lucas tomó un sorbo largo, sin prisa, y miró por la ventana hacia las olas grises. Yo no te odio, Alex, dijo con una voz sorprendentemente suave. Yo te compadecía. Me tensé. ¿Compadecer? ¿A mí? ¿Al socio del bufete? Él asintió lentamente. A ti. El prisionero que no se daba cuenta de que la puerta de su celda nunca estuvo cerrada. Yo me fui porque me echaron. No tuve opción. Los primeros años fueron un infierno. Dormí en estaciones, limpié baños en albergues, trabajé en la construcción. Pero, ¿sabes lo más extraño? Incluso cuando dormía en un banco de parque en Marsella, me sentía más libre que nunca en mi propia cama de esa mansión. Yo sabía que iba a sobrevivir. Pero tú te quedaste. Te ofreciste voluntariamente a la jaula. Permisiste que te moldearan en lo que ellos necesitaban. Siempre me preocupaste más que yo mismo, porque yo soy una mala hierba, y tú eras una orquídea. Las orquídeas se mueren si les apagas la luz. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier insulto o reprimenda. Cada una de ellas derribaba los pilares de mi vida anterior. No vine solo a verte, le dije en voz baja. He huido, Lucas. Lo dejé todo. Mi teléfono está apagado y no sé qué hacer a continuación. Lucas me sonrió, pero esta vez fue una sonrisa cálida y genuina, una que no veía desde que éramos niños. Lo primero, me dijo, es que te termines ese café. Luego me ayudarás con el techo del almacén. Necesito manos. Las tuyas, tan acostumbradas a las plumas estilográficas, van a sufrir, pero eso le hará bien al alma. Me quedé una semana. Luego 2. Luego un mes. Mi teléfono siguió muerto en el fondo de mi mochila. Aprendí a trabajar con mis manos. Mis palmas, antes suaves y acostumbradas al cristal y al cuero fino, se llenaron de ampollas y callos. Mis músculos ardían al despertar, pero era un buen dolor. Un dolor honesto. Lucas me enseñó a no forzar la madera. No presiones, me decía mientras intentaba lijar un tablón. Siente las fibras. Síguelas, no luches contra ellas. Era una metáfora directa de toda mi existencia. Una noche, sentados junto a una hoguera en la orilla, le pregunté, ¿alguna vez pensaste en llamarlos? ¿Solo para demostrarles lo que has logrado? Lucas lanzó una rama seca a las llamas. No, Alex. Sigues pensando en sus términos, probar, lograr, vencer. Yo no necesito demostrarles nada. Soy feliz. Eso es suficiente. Si hiciera algo solo para frotarles la nariz, seguirían controlándome. Y ya no tienen control. Para mí,
son solo personas del pasado. Un código genético. Nada más. Al comienzo del segundo mes, encendí mi teléfono. Miles de notificaciones. Mensajes de texto frenéticos de mi jefe, correos electrónicos con amenazas de despido, y luego, la escalada de pánico de mis padres. Llamadas perdidas, mensajes preguntando si estaba vivo. Marqué el número de mi madre. Alexander, su voz era aguda, teñida de histeria y profunda indignación. ¿Dónde diablos estás? Es impensable. Tu padre está furioso. Hemos alertado a la policía. ¿Entiendes el aspecto que da esto a nuestra reputación? Cerré los ojos. Podía imaginarla en ese recibidor perfecto. Mamá, la interrumpí, mi voz era baja, firme y carente de emoción. Ella se calló, impactada por mi tono inmutable. No voy a volver al bufete. Y no voy a volver a ese apartamento. Pueden venderlo o quedarse con él. ¿Qué dices? ¿Estás borracho? Un ataque de nervios. Envía tu ubicación ahora mismo, enviaremos un jet privado. Miré a Lucas. Estaba sentado en el porche afilando la cadena de una motosierra, me miró y me guiñó un ojo. Estoy donde debería haber estado hace 10 años, le dije. Estoy con mi hermano. El silencio en el otro extremo fue ensordecedor. Pude escucharla luchando por respirar. Con ese, fracasado, siseó. Estás arruinando tu vida, Alex. Nos traicionas. Después de todo lo que hicimos. No hicieron nada, dije, la verdad era un metal frío en mi boca. Solo invirtieron en un proyecto llamado, hijo. El proyecto se cerró. Colgué. Saqué la tarjeta SIM, me acerqué al borde del acantilado y arrojé el pequeño trozo de plástico al mar. Desapareció entre la espuma gris de las olas. El viento me golpeó la cara. Era frío, cortante, y olía a libertad. Lucas se levantó, sacudiéndose el serrín de los pantalones. ¿Y bien? Preguntó. El almuerzo no se va a hacer solo. Voy, respondí. Miré mis manos. Eran ásperas, agrietadas y tenían mugre bajo las uñas. Por primera vez en mi vida me parecían hermosas. Ya no era el niño de oro. No era la sombra de mi hermano. Era simplemente un hombre, de pie al borde del mundo, respirando. Y en medio del silencio de las montañas, por primera vez, comprendí, al fin estoy en casa.